El saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener el repaso de lesión para esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el repaso de lesión o cualquier tema bíblico, vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios el que nos dirija y el que nos informe acerca de su palabra, porque como este canal, todos los temas que sube a este canal son bíblicos. Entonces, también les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a tener una palabra de oración para que demos inicio a este repaso de lesión para esta semana. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, para darte gracias, bendito Padre y Rey Celestial, por tu grande amor, por tu misericordia, porque aún nos das tiempo, Señor, de gracia para arrepentirnos y apartarnos totalmente del pecado. Te pedimos, Señor, que esta oración asciendes al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y que tu Hijo amado intercediendo por nosotros allá en el lugar santísimo, para que nos envíes, por favor, el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano. Quites mi pecado y mi culpa y pongas el carbón santo encendido en mis labios y seas tú hablando a través de este instrumento humano, y que el Espíritu Santo también vaya a todo lugar donde se vaya a oír y ver ese tema juntamente con sus santos ángeles. También te pedimos que tus santos ángeles estén en este lugar. También queremos pedirte perdón por nuestros pecados y faltas y por la unción de tu Espíritu Santo, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El repaso de lección de esta semana tiene como título Dios es fiel. Dios es fiel. Muy bien. Y como versículo de memoria, lo encontramos en Josué capítulo 21, versículo 45, que nos dice de la siguiente manera. Josué 21, 45. Y nos dice, no faltó ninguna de las palabras, no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces, todo lo que Dios dice se cumple, porque Dios es fiel. Porque Dios es ¿qué? Es fiel a sus promesas y a lo que Él dice que se va a cumplir. Cuando Josué, el anciano líder del pueblo de Dios, sintió que llegaba al final de su vida, exhortó a los dirigentes de la nación, a los israelitas, y los centró en el futuro, en cómo debían de adorar exclusivamente a Dios. Y les enseñó que la fidelidad de Dios en el pasado también se vería en el futuro para motivarlos y a sus oyentes a rendir culto solo a Él, para motivarlos para que rindieran culto solamente ¿a quién? A Dios. O sea, el único que se le debe rendir culto y adoración y privilegios es a Dios. No a ninguna cosa creada de este planeta Tierra, ni ser humano, ni idolatría de ninguna especie. Solamente a Dios hay que rendirle culto. Y Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esta semana vamos a estudiar el primer discurso de Josué, en el que da aún
una mirada retrospectiva a las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito futuro para la nación. O sea, la palabra de Dios dice que todo se cumplió. O sea, todo lo que Dios prometió al pueblo de Israel, todo se cumplió. Porque, como le digo, todo se cumple. Ya sea porque nosotros queramos participar de las cosas o no queramos participar, todo se cumple. O sea, vamos a poner un ejemplo. Cristo viene en segunda vez. Él esa promesa la va a cumplir. Tú la creas o no la creas. Porque el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán y aunque en un tiempo fue fiel mientras José, después vamos a mirar en el estudio que no fue fiel. Y Dios va a cumplir su segunda venida, ya sea porque tú quieras ir o vayas a ir o quedes escrito en el libro de la vida para ir al reino de los cielos o para no ir. De todas maneras, la palabra de Dios es que se cumple porque Dios es fiel a su promesa. Él dijo que los iba a entrar a la tierra de Canaán y cumplió eso. Y vamos a mirar, todo se cumplió. Miremos lo que dice Josué 21, 23, 21, 43 al 45 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y las poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Todo se qué? Todo se cumplió. Entonces, ¿qué imagen conceptual presenta Josué acerca de Dios? ¿Cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra que fue prometida al pueblo de Dios en el pasado, sino también en la realidad de nuestra salvación, o sea, para nosotros? Esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, que nos dice de la siguiente manera. Palabra fiel es esta: si somos muertos como Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios no puede. Si usted y yo somos infieles en esta tierra y no queremos ir al cielo, Él es fiel. Él va a cumplir su promesa de venir. Y cumple la promesa si nosotros somos fieles de salvarnos. Si somos infieles, pues no nos puede salvar. La palabra de Dios es clara. Porque aquí dice muy claro: si negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él es fiel a su promesa. Dijo que iba a venir y que murió también por nuestra salvación. Él cumplió. Dios cumple lo que promete. Entonces, en estos versículos constituyen el clímax del libro y su resumen teológico, además de destacar uno de los temas principales: la fidelidad de quién. De Dios al pacto, o sea, lo que Dios promete. De Dios, quien cumple sus promesas y sus juramentos. Dios cumple sus promesas y sus juramentos. Dios dijo que le iba a dar la tierra prometida, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob, se lo prometió a Moisés. Ve y saca al pueblo y pásalo por el desierto y llévalo, porque allá vamos y lo voy a pasar por el Mar Rojo. Cruzaron por el Mar Rojo. Luego levantó a José como líder y dijo: vamos a entrar y usted va a dar repartir esta tierra. Así como él lo dijo, lo hizo. O sea, Dios es grande. Por eso está en la Biblia. Entonces, Dios cumple lo que promete. O sea, todas estas cosas, o todo lo que se ve a través de la Biblia, y vemos en ella la fidelidad de ¿quién? De Dios. Dios es fiel a sus promesas.
Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que Él dice. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice es así, y lo cumple. Cualquiera sea el obstáculo que haya, a Él no le importa, sino que Él, como Dios, como soberano, muestra su poder y dice, es que yo mando aquí, porque Él es Dios, y Él es el que manda, Él es el que ordena. Pero sin embargo, sabiendo que Él es el que manda, el que ordena, Él cumple lo que promete. Si Él nos dice a nosotros que nos va a salvar, Él nos salva, claro, lógicamente tenemos que ser obedientes, como vamos a seguir aquí en todo esto. Entonces, dice que Él es fiel a su promesa. Él tiene una lealtad a Dios, a su palabra. O sea que los israelitas debían recordar siempre que solo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su herencia en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. O sea, Dios es leal a su palabra. O sea, todo se cumplió. O sea, Dios cumple todo. Se cumplió. ¿Qué se cumplió? Dice que entregó en sus manos a todos sus enemigos. Él les dio toda la tierra. Todo se cumplió, como lo dice muy claramente en Josué 21:45. Todo. Ese todo está ahí por 6 veces. Todo. O sea, todo se cumplió. Todo el éxito de Israel había de atribuirse única y exclusivamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de ¿quién? De Dios. O sea, todo se cumplió. Entonces, también se va a cumplir y se cumplirá la palabra de la salvación, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Esto lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A veces entendemos mal este versículo, pero somos salvos ¿por qué? Por gracia. Porque cuando nosotros pecamos, lo único que merecemos es la muerte. Pero Dios trazó un plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Porque el hombre iba a caer en pecado, por si la persona o alguna de las creaciones cae, entonces ahí estaba el plan de salvación. Cristo se dio desde antes de la creación de este mundo y del mundo, de la creación, para darnos la salvación. O sea, si Él no hubiera venido, o sea, no hubiera habido salvación, hubiéramos perecido. Pero Cristo cumplió. Cristo cumplió y vino como Hijo de Dios, vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio la salvación. Todo se cumplió. Él dijo, voy a morir por la humanidad. Se cumplió. El Padre dijo, lo voy a dar por la humanidad. Todo se cumplió. El Espíritu Santo estuvo con Jesús. Todo se cumplió. O sea, por gracia. Por gracia somos ¿qué? Salvos. Entonces, o sea, lo que yo haga, que si yo fuera que el que hubiera, dijera, bueno, yo voy a dar esto o aquello, voy a dar tierras, voy a dar herencias, voy a dar casas, aviones, fincas a los pobres, y por eso ser salvos. No, por esas obras no somos salvos. Eso son manifestación de la gracia en nuestras vidas, y que nosotros, pues, el amor de Dios nos constriñe y nos ayuda y nos hace que seamos personas dadivosas y toda esta cosa. Pero que por eso vamos a ganar la salvación, no, señor. Por esas obras no vamos a ganar la salvación, como muchas veces nos lo infundían a nosotros, que si los ricos dan, entonces que por eso van a ser salvos, y haciendo lo malo, no. Por esas obras no. Esas obras no tienen nada que ver para la salvación. O sea, si nosotros damos una finca, un carro, un avión, lo damos, pero no para salvación. Porque somos salvos por gracia. Porque la palabra de Dios decía muy claramente, el día que coman del fruto de ese árbol, ese día morirán.
pero Dios no, ese día no murieron, sino que Dios les dio la gracia. Este fue el plan que yo tracé, ustedes van a ser salvos, pero eso sí, arrepientas. Muy bien. Entonces, todo se cumplió. Entonces, ¿de qué manera la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que ninguna de sus promesas acerca del futuro fallará? Miremos lo que nos dice Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, vemos igualmente que Dios si nosotros estamos pues con Él y Dios como hijos de Dios, como personas que queremos hacer la voluntad de Él, entonces Dios nos dará las fuerzas para salir vencedores de la tentación. En 2 Corintios 1, 18 al 20 nos dice de la siguiente manera. 2 Corintios 1, 18 al 20. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En 2 Corintios 1, 18 dice: Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es así y no. A vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí en el sí y no, mas ha sido sí y en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, entonces todo se cumplió y todo se va a cumplir. Entonces, una señal, o sea, Dios es fiel, cumple lo que Él promete. Dios nos prometió que nos va a salvar, Él nos salva, claro. Obviamente, también tenemos que hacer algo por nuestra salvación. No para, o sea, me quiero hacer explícito en esto. O sea, yo también, o sea, debe de mezclarse el poder divino y el humano. O sea, el humano quiere o debe de hacer la voluntad de Dios. Y Dios le ayuda y le da poder para hacer su voluntad. Pero yo tengo que querer ser salvo. O yo tengo que querer obedecer a Dios. Porque si yo no quiero obedecer a Dios, pues ¿cómo voy a ser salvo? En mis delitos y pecados no puedo ser salvo. Miremos lo que sigue siendo la palabra del Señor. Entonces, una señal de preocupación. O sea, ¿una señal de qué? De preocupación. En Josué 21, 43 al 45, leíamos que el Señor dice muy claramente: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado. Y a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, algo muy importante. La gloriosa conclusión de toda la sección de Josué 21, 43, 21, 43 y 45 lleva implícitamente la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento de lo que prometió. El éxito nunca debe darse por sentado, siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios, porque muchas personas malinterpretan, como digo, la palabra gracia y que no es por obra, entonces que nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. Pero aquí está diciendo muy claramente que el éxito nunca debe darse por sentado, siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, personas que dicen, somos salvos por gracia, y que por gracia somos salvos. Y entonces uno le dice, bueno, pero hay que obedecer estos mandamientos o en estas normas. No, eso ya ya Cristo cumplió por nosotros no tenemos que cumplir. Eso no es así, mi querido amigo y hermano. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios hace la suya y nosotros debemos de hacer la nuestra. O sea, la nuestra es ser obedientes a lo que Dios manda en su palabra. Entonces, la fidelidad de Dios
para con Israel, dejaba lugar para un futuro de desarrollo que dependería de la actitud de Israel. ¿Sería este capaz de asegurar o lograrlo? Miremos lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 8. Nehemías capítulo 9, versículo 8. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En Nehemías capítulo 9, versículo 8. 9:8 nos dice de la siguiente manera: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gereseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. O sea, Dios es quien es justo. Entonces, ¿podría lograr Israel mantenerse en su tierra? Siendo que obediente a quién? A Dios. Josué capítulo 23, 1 al 5 nos dice de la siguiente manera. Josué 23, 1 al 5. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Josué 23, 1 al 5. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo, avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra como Jehová vuestro Dios os ha dicho, dijo del Señor. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales de la introducción de Josué? Entonces, en su discurso, el ya anciano Josué transfiere a su público la finalización de la misión que Dios le había encomendado. Describe cómo fue posible la conquista de la tierra. El Señor luchó ¿por quién? Por ellos. El Señor les dio la ¿qué? La tierra. Gracias a su poder, no fue gracias a su poder militar ni nada de esas cosas, sino a la intervención de Dios, que el pueblo de Israel pudo o pudieron conseguir poseer la ¿qué? La tierra. O sea, la tierra la consiguieron por voluntad de quién? De Dios, porque Dios era el que peleaba las batallas. Aunque él le tocó poner de su parte, ir a guerrear y sufrir heridas, bajas, muertes también, porque también tuvieron bajas cuando pecaron, cuando hicieron cosas. Entonces, pero Dios les ¿qué? Les dio la ¿qué? La tierra. Entonces, Dios había dado a Israel reposo de sus enemigos, pero quedaban algunas naciones a las cuales todavía había de poseer. La victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel, sino una posibilidad siempre presente mediante la confianza constante y la fiel ayuda de Dios. O sea, Dios dejó mucha tierra sin conquistar por Josué para probar también a quién, al pueblo de quién, de Israel. Dios ha sacado este pueblo adventista de Babilonia o de un chasco, y hoy en día de Babilonia. Por ejemplo, a mí me sacó de Babilonia, pero para que yo me mantenga fiel a Dios y entonces pueda verdaderamente predicar el evangelio y hablar de la que cuando una persona se mantiene fiel a Dios, también recibe ¿qué? Bendiciones. El pueblo de Israel, mientras estuvo fiel a Dios, recibió sus bendiciones, pero el pueblo de Israel comenzó a apartarse ¿de quién? De Dios. Entonces vemos claramente lo que nos dice. Entonces, en Josué capítulo 23, versículo 10, nos dice de la siguiente manera: un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él es ¿qué? Como él les dijo. Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículo 15, en el Nuevo Testamento, nos dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y despojando a los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la ¿qué? En la cruz. O sea, el pueblo de Israel debía mantenerse fiel
y obediente a la palabra ¿de quién? De Dios. ¿A la palabra de quién? De Dios. Miremos lo que nos dice Colosenses capítulo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, 3 al 5. Miremos lo que nos dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 6 al 11 al 18 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la victoria de los israelitas no podía ser atribuida a sus fuerzas y estrategia. Del mismo modo, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación ha sido asegurada a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Pero el pueblo de Dios debe hoy confiar constantemente en la habilitación del Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. Entonces, la señal para usted y yo poder verdaderamente ganar las batallas es que usted y yo tengamos el Espíritu ¿qué? Santo, que tengamos una obediencia primordial a la palabra de Dios. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, podemos resbalar y caer, y Dios nos puede levantar, pero lógico, nosotros tenemos que vivir verdaderamente con el Espíritu Santo. Debemos de confiar en las promesas de Dios que están en su palabra. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Si nosotros verdaderamente leemos la Biblia, oramos y estamos, como dice aquí, con la armadura de Dios, prestos para presentar el Evangelio de la paz y con la verdad. La verdad para nosotros, para este tiempo. Nosotros tenemos una verdad que tenemos que predicar al mundo entero, y no solamente predicarla, sino también que vivirla. Entonces, muchas veces, como le digo, la palabra gracia, así confundida con libertinaje. ¿Con qué? Con libertinaje. O sea, que el hombre puede pecar, rezar y empatar, y que así es salvo. No, mi querido amigo y hermano, estamos muy equivocados. Porque cuando Israel pecaba, inmediatamente se retiraba el Espíritu Santo. Y entonces dejaba que viniera ¿quién? El enemigo, y entonces los atropellara. Dios se retiraba y entonces el enemigo venía, porque Dios puso la bendición y la maldición. La bendición, si sois obedientes, el Espíritu Santo estará para defenderlos, y estará para guiarlos, y estará para darles lo que necesitan. Pero si usted, mi querido amigo y hermano, se pone a hacer lo malo, entonces el Espíritu Santo se retira. Y entonces ¿quién viene? El enemigo. Entonces la gracia la han confundido con libertinaje. Por eso los que se denominan cristianos no obedecen a la palabra de Dios, como el Israel de antaño, y no han sido llenos del Espíritu ¿qué? Del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es una señal de preocupación. ¿Somos llenos del Espíritu Santo o no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Somos obedientes o no somos obedientes? Eso es algo que a mí, pues como cristiano, a mí me preocupa. Que muchas veces ve uno personas en la iglesia que, siendo aún pastores y líderes, como aquí le habló Josué,
y tienen tan poco discernimiento, y son pastores y que estudian y todas esas cosas, y tienen tan poco discernimiento de la qué, de la maldad, o se hacen los de la oreja mocha, no sé, pero eso ve uno muchas veces y aún líderes y que son estudiados y que tienen carreras de muchas cosas, pero vemos todo esto. Entonces, los límites definidos. Entonces, una señal de preocupación. Hoy vamos a seguir estudiando los límites de qué? Definidos. Definidos. Entonces, en Josué capítulo 7, 1 al 8, 7, 8, miremos lo que nos dice. Josué 1, 7 y el versículo 8 dice, Josué capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos claramente que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. A veces eso puede también ser una señal de preocupación porque en la iglesia se está perdiendo esa obra misionera. Y entonces se está perdiendo esa obra misionera. Se está perdiendo esa obra de dar el evangelio verdaderamente como debe de ser. Eso es de preocupación. En la iglesia el mensaje verdaderamente se ha opacado, se ha tirado por tierra. Mejor dicho, es algo que, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía algo que tenían que conquistar, mucha tierra para conquistar. Nosotros tenemos mucha gente para conquistar, para ganar para el reino de los cielos. Pero lo que pasa es que no estamos llenos del Espíritu Santo, ni el discernimiento del Espíritu Santo, ni tampoco estaremos leyendo la palabra de Dios. Miremos lo que está diciendo aquí. Límites definidos. O sea, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y este libro de la ley estará en tu boca, y lo leerás todos los días de ¿qué? De tu vida. Entonces, Josué afirmó que la tarea que aguardaba a Israel no era principalmente de naturaleza militar, sino espiritual. Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada en la Torá. Entonces, miremos Josué capítulo 23, 6 al 8. Miremos lo que nos dice Josué 23, capítulo 6 al 8. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni te inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y el versículo 12 y 13 nos dice de la siguiente manera, porque si os apartáis y os unieres a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces vemos claramente aquí que el Señor, o sea, aquí comenzaron a ver cosas que Josué le dijo. Ustedes deben de estar fieles a la Torá, o sea, al Pentateuco, que había escrito ¿quién? Moisés. Y que debían de hacer todo lo que habían dicho. O sea, ahí estaban las fiestas rituales que se hacían en el santuario. Que cuando entraran a la tierra tenían que guardar el santo sábado semanal, guardar sábados rituales que habían ahí, que caían en cualquier día semanal, 3 fiestas al año anuales habían en las cuales debían de subir a Jerusalén, 4 al principio del año y 3 al final del año, o en el mes de Tirri, en el mes de octubre, 7º mes. Entonces vemos claramente que ellos tenían que estar. Entonces el peligro en que Israel
se enfrentaba no era la enemistad de las naciones restantes, sino a su amistad. O sea, no queremos decir que no debemos de amistarnos con las personas, ¿cierto? O sea, pero una cosa es tener amistad y otra cosa es yo irme a adorar o hacer las cosas con nosotros hoy como cristianos, ¿cierto? Entonces, la pelea de Israel no era con armas, sino a su ideología y a sus valores. O sea, que ellos aprendieran su ideología y valores de de estas naciones. O sea, la adoración a dioses paganos. Eso era lo que le preocupaba a ¿quién? A Josué. Entonces, resulta más dañinos que cualquier fuerza militar. O sea, eso porque la idolatría resulta más dañina que cualquier fuerza militar. Satanás sabe eso y por eso ha tratado de mezclar la verdad con el error en la iglesia adventista. La idolatría la ha metido ¿en dónde? En la iglesia adventista. Y la idolatría la metió también en el pueblo de Israel de antaño. Entonces Josué llamó la atención de los líderes. ¿De los qué? De los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son los que dejan hacer lo que les da la gana, bueno, me perdona la expresión, a las personas en la iglesia. Porque si el líder dice, esto no va, no va. Esto sí va, porque es palabra de Dios, sí va. Pero si el líder se queda calladito, que por no entrar problemas con otro, pero Josué no se quedaba callado, Josué mismo decía, esto y así es. Y mientras que estuvo Josué, estuvieron ¿qué? Fieles. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces Dios, o sea, Josué le habló directamente a los líderes. Hoy también Dios le manda mensajes a los líderes de la iglesia adventista del séptimo día. Que no se mezclen con Babilonia. La prohibición de invocar el nombre de un Dios o jurar por él y servirlo o inclinarse ante él tenía que ver con la idolatría. Miremos iglesia adventista, que Dios le decía al pueblo de Israel que no se unieran en idolatría. Hoy también nos dice a la iglesia adventista que no nos unamos en idolatría con Babilonia, ni con su cultura, ni con sus cosas, ni con sus dioses. Que nosotros somos un pueblo que Dios nos ha sacado, o que Dios sacó, o sea, que Dios en 1844 siguieron estudiando unos hombres y mujeres para hoy tener una iglesia, para que lo sacó del mundo, para que fueran un pueblo apartado de la idolatría y las cosas malas del mundo, para que pudiéramos dar testimonio del verdadero ¿quién? Del verdadero Dios. Entonces el peligro de casarse, porque aquí dice que el peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel perdiera su pureza espiritual. Y le digo sinceramente, cuando uno está en idolatría conociendo la verdad, como dice aquí, se pierde la pureza espiritual. Y la iglesia adventista ha perdido la pureza espiritual. Ha perdido la pureza espiritual. Y enseguida les voy a decir por qué. Entonces, la intención de la amonestación de Josué no era promover la pureza racial o étnica, sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual de Israel. Podemos mirar en la Biblia, en Primero de Reyes, capítulo 3:1. Miremos lo que nos dice Primero de Reyes 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a su hija de Faraón, a la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David, y entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. O sea, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Se unió a mujeres que Dios le había dicho que no se uniera con ellas. Y después de viejo, lo llevaron a adorar dioses. Entonces, nosotros no podemos unirnos, o sea, una persona de la iglesia adventista no debe unirse con una mujer de fuera de la Y esto ha ocurrido de otra denominación, ya sea evangélica, que se denomina cristiana, o de la iglesia católica romana. Entonces, miremos lo que dice.
El Nuevo Testamento exhorta aquí en 2 de Corintios 6:14. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, como le digo, yo aquí tengo subido en este canal yugos desiguales con los de abuela y yugos desiguales en la iglesia adventista, porque en la iglesia adventista hay yugos desiguales. Entonces, una persona no debe unirse en yugos desiguales. Por ejemplo, yo hablo del comer, del vestir, porque eso es algo que, y en la iglesia se come y se viste como el mundo. Entonces, una persona que no coma y vista como el mundo, entonces no se puede casar con una persona que esté dentro de la iglesia, que coma y vista como el mundo. O sea, que coma carne, que vista con minifalda, con chores, con blue jeans, con todas las cosas, no, porque esa persona no está de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. No está de acuerdo. Porque yo tengo un tema aquí también, ¿puede una mujer usar pantalón? Y muestra cómo puede usar un pantalón, un chicle, un short, por debajo del vestido. Pero no solo. Ni ponerse aritos, ni maquillajes, todas esas cosas, Dios las aborrece, Dios no quiere eso. Para una mujer cristiana y adventista del séptimo día, y que dice que va para el cielo. Entonces, ni comer carne, eso es un yugo desigual. Ahora, en cuanto a las de tampoco, porque ellos no adoran el sábado, adoran otro día. Entonces los va a llevar a adorar un Dios ajeno, porque el domingo es un día idolátrico. Vemos. Entonces, en 1 Corintios 7:12, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 7. Nos habla de las leyes matrimoniales. 1 Corintios capítulo 7, 12 y 16. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, y si quizás harás salvo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a la mujer? Ahora irán aquí, entonces el hermano Rafael está equivocado, lo que está diciendo, no, señor. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de personas que han conocido el evangelio, no que están dentro de la iglesia, sino que han conocido el evangelio de afuera. Por ejemplo, este servidor, yo era católico romano, me casé en la iglesia católica romana, conocí el evangelio. Gracias a Dios, mi esposa también es creyente, gracias a Dios. Pero si ella no fuera creyente, entonces yo conozco el evangelio y entonces yo no debo de abandonar a mi esposa. No, porque yo puedo ganarla para Cristo. Pues siendo que no fuera creyente, estoy haciendo un ejemplo, pero ella es creyente. Entonces, esto es lo que aconseja Pablo, que el que haya conocido el evangelio, entonces, si lo conoció casado entonces no abandone a esa mujer. Pero el que conoció el evangelio está viviendo en yugo, sin casarse, es mejor que se case, para que no se queme. Es una cosa muy contraria. Y aquí también está diciendo entonces que si una persona, si digamos un ejemplo, la mujer no sea creyente y el otro es creyente, y entonces comienzan a haber discusiones y problemas y una cosa y la otra, o que usted va a ir a la iglesia y que yo no voy por allá, y que entonces que si usted no quiere, entonces que usted quiere más a Dios que a mí, entonces nos separamos. Separemos. Pero eso sí, ese hombre no se puede volver a casar, ni se puede volver a casar para nada, ni el hombre ni la mujer. Tienen que volverse eunucos. Porque aquí está hablando de personas que han conocido el evangelio de otra denominación o de Babilonia hoy en día y que lleguen a ser creyentes. No está hablando de los creyentes, porque él está hablando de hermanos, o sea, de personas que ya están en la iglesia. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos ahí, entonces llamamos hermanos, pero cuando ya han venido y se han bautizado,
Entonces, la persona que ha sido bautizada y la otra persona es incrédula y no creyente y no cree en lo que cree el esposo o la esposa, entonces él aconseja que no abandone. Pero si la persona ya se pone a ponerle puntos ideales, entonces pues se pare. Pero mientras tanto, no. Mi querido amigo y hermano, para que entendamos. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, ahora, la advertencia de Josué contra las asociaciones perjudiciales conducen inevitablemente a la cuestión de la reacción del cristiano con el mundo. ¿Cómo podemos encontrar equilibrio sano entre vivir en la sociedad que nos rodea sin dejarnos arrastrar por sus valores contrarios al evangelio? Por ejemplo, en las universidades donde enseñan teología y muchas otras cosas, por ejemplo, aquí en Colombia, en la UNAC, aquí en Colombia la UNAC es donde viene, inclusive vienen gente de otras partes a estudiar aquí, de otros países, de Perú, de Chile, de Bolivia, de México, y aunque hay muchas universidades, también vienen a estudiar aquí, y de otros países, y Argentina, de todos. Y enseguida, aquí en la UNAC, en los diciembres, hacen un árbol de Navidad. Es que árbol de Navidad, cuando Cristo no nació en diciembre, en el mes noveno no nació Cristo, porque el mes noveno es diciembre, calendario bíblico. Y entonces hacen el árbol de Navidad allá donde enseñan teología. Yo no sé qué paganismo es lo que enseñan allá, porque viendo esto, eso es paganismo. Hay que decirles claramente, a la Universidad de la Iglesia, la UNA, está haciendo paganismo con el árbol de Navidad. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios 16, Deuteronomios capítulo 16, miremos lo que nos dice 21 y 22. Miremos lo que nos dice Deuteronomios 16, 21 y 22. Nos dice de la siguiente manera: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Entonces, como les decía, tenemos que verdaderamente hablar la verdad de la palabra del Señor. La UNAC está haciendo algo que no debe de hacerse. Árboles de Navidad o que son árboles, miren lo que dice. Entonces Deuteronomio dice: no plantarás ningún árbol para hacer cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Este mandamiento es parte de las leyes dadas a Israel para evitar la idolatría y las prácticas paganas que imitaban a las naciones vecinas que solían adorar a dioses falsos como Acera, o asociando árboles y postes con su culto, algo que Dios aborrece. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de esto. O sea, en la iglesia se está haciendo, y todos sabemos que este árbol de Navidad, o que esto que se hace, o estas fiestas, Cristo no nació en un diciembre, en el mes noveno. Cristo no nació en este mes, porque este es el mes 9 bíblico del año. En diciembre. Y este culto o este árbol de Navidad simboliza a Tamuz. Y el que verdaderamente nació en diciembre fue Tamuz. Y toda fiesta que se hace es en honor a Tamuz. Esto que hacen en diciembre la iglesia de Babilonia. Y vemos claramente que esto Dios lo aborrece. Dice que Dios aborrece esto. Y vemos que allá en la UNA es donde enseñan teología, donde enseñan, y que vienen gente de otros países, de muchas partes, y entonces se van a llevar una impresión tremenda, y mucha gente va allá y ven ese árbol. Y por ejemplo, muchas personas me han dicho que la UNA un árbol de Navidad, ¿cómo le parece? ¿Qué idolatría, qué paganería? Entonces, mi querido amigo y hermano, tenemos que verdaderamente estudiar la palabra de Dios y no dejarnos verdaderamente influenciar por estas cosas babilónicas. Y Dios aborrece, y Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que no se metieran con esas idolatrías. Entonces la ira del Señor, ¿por qué viene la ira del Señor? Josué 23, 15 y 16 nos dice de la siguiente manera. Josué capítulo 23, 15 y 16 nos dice: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios
os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirlos, de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, el que os ha mandado, y yendo a honrando a dioses ajenos e inclinándote a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y si perecieres prontamente de esta buena tierra que os ha dado. Entonces, mi querido amigo y hermano, miremos por qué viene la ira de Dios. En Números 11:33 nos dice de la siguiente manera. Miren lo que nos dice Números 11:33. Aún estaba la carne entre sus dientes antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Entonces la ira de Dios se muestra por la desobediencia a la que, a la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas 36:16, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 36:16, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo más remedio. Entonces, Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto, cuando pidió carne, y entonces se vio la ira de Dios porque estaban desobedeciendo la palabra porque Él quería volverlos a la dieta original, pero ellos querían comer ¿qué? Carne. Y entonces se mostró verdaderamente la ira de Dios sobre aquellas personas. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que en Segunda de Crónicas, porque mandaban los mensajeros y ellos los mataban, los apedreaban y le hacían de todo esto, por eso se manifestaba también la ira de Dios. Josué 7:1 nos dice de la siguiente manera. Josué capítulo 7, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. 7:1. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, la ira de Dios se enciende contra los hijos desobedientes, contra aquellos que no guardan ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto. A las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantamiento de ¿qué? Al quebrantar el pacto, o sea, el mandamiento que Él da. Entonces, cuando Dios dice que debemos de obedecer los mandamientos y nosotros no obedecemos, despertamos la ira ¿de quién? De Dios. Y dice muy claramente, entonces, en Levíticos capítulo 16, 26 y en Deuteronomio 28, no vamos a leer el capítulo porque pues, no terminaríamos nunca el repaso. Entonces, pero usted lo puede leer y ahí dice que vendrán bendiciones y maldiciones. Entonces, tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, las maldiciones del pacto también se harían realidad si los israelitas lo quebrantaban. Dice muy claramente. Entonces, Dios es el juez de la tierra. Él declara la guerra al pecado, independientemente de donde se encuentre o donde qué, donde esté. Dios le declaró la guerra ¿qué? Al pecado. Entonces, donde quiera que se encuentre y donde quiera que esté, y en la persona que se ejecute el pecado. Por ejemplo, Acán cometió pecado y murió él y su familia, porque la familia lo siguió. Hoy en día, como les digo, están haciendo cosas en la iglesia que no deben de hacer, que cantatas navideñas, que esto y que lo otro, que el árbol de Navidad. O sea, un árbol, inclusive que es un árbol ficticio, y que está ahí y le ponen bolas y le ponen alumbrado. Y en todo el altar, ¿en dónde? En altar. Y dice muy claramente que Dios detesta que le pongan árboles, aunque no está plantado en el altar, pero está ahí. O sea, puesto ¿en dónde? En el altar. Entonces vemos que Dios, eso es paganismo. No paganicemos la iglesia. Y como les digo, como que una universidad donde se enseña teología
poniendo esto y habiendo pastores, y que hay que es donde salen los pastores, y a donde hay pastores y que es que los presidentes y todas estas cosas, y permitiendo esto. Eso es tremendo. Y dice, a primera vista la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incomprensible o incompatible como afirmación de que Él es amor. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en primera de Juan 4:8 dice que Dios es ¿qué? Es amor. Pero sin embargo, es precisamente a la luz de la ira de Dios como la doctrina bíblica de su amor adquiere mayor evidencia. En primer lugar, la Biblia presenta a Dios como amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar. Sin embargo, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira del Señor es la respuesta de su santidad. O sea, Él quiere que las personas sean santas porque es que Él quiere llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Entonces quiere que tengamos pensamientos santos, acciones santas, palabras santas y obras santas. O sea, tengamos el carácter de Él para poder llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Pero entonces, ¿por qué entonces la ira de Dios se revela contra aquellos que son desobedientes? Entonces, y justicia ante el pecado y el mal. O sea, Dios es justo ante el pecado y el mal. No es como los hombres, que el hombre dice, no, perdonemos y no cumplimos a esto. No. La justicia de Dios se revela en que si el pecado, hay que ejecutarle el pecado si no se arrepiente. Todo, un ejemplo, Cristo no fue pecador, pero Él tuvo que morir por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Para hacer justicia verdaderamente, Cristo tuvo que morir por nosotros. Si Cristo no hubiera si Cristo no hubiera muerto por nosotros, entonces no hubiera habido justicia, pero como en la ley, porque se quebrantó una ley, entonces Él tenía que morir por ese quebranto de la ley de Adán y Eva y que pasó a nosotros. Y porque nosotros también hemos quebrantado esa ley. Entonces vemos claramente que entonces la ira de Dios se manifiesta contra los hijos de ira y contra las personas que no quieren arrepentirse. El concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo, que detiene la causa de la justicia. O sea, Dios es el juez. ¿Dónde lo dice? En Salmos capítulo 7, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. 7:11, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. O sea, Dios es el juez. Y Dios, ¿cómo va a juzgar? Con la ley, con los mandamientos. Entonces, la ira de Dios se manifiesta ¿contra quién? Contra los que son desobedientes a sus mandamientos, normas y estatutos, a los que se mezclan con Babilonia, a los que se mezclan trayendo idolatrías y cosas a la iglesia y que dicen que eso no está mal, sino que está bien y que así es que se evangeliza. No, señor, así no se evangeliza. Entonces, la ira de Dios se manifestará y se ha manifestado contra los desobedientes. Por eso Dios quiere que nosotros nos seamos obedientes, o sea, seamos obedientes, porque Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Entonces, aférrate a Dios. O sea, para poder nosotros vivir esta vida tenemos que aferrarnos ¿a quién? A Dios. Dice muy claramente que el pueblo de Israel permaneció fiel a Dios, mientras que Josué 23:11, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 23:11 dice de la siguiente manera: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Mientras que estuvo Josué, ellos estuvieron fieles a Dios y aún cuando estuvieron los ancianos. Pero después de que murieron los ancianos, entonces el pueblo dice en Jueces capítulo 2, versículo 2, miremos lo que dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 2, versículo 2, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Entonces vemos claramente que no debemos de hacer altares de Babilonia, árboles, ni ninguna cosa de esas, ni imágenes de Babilonia, que de un Cristo que es de Babilonia, no lo debemos de traer
ni proyectarlo ni imágenes en la iglesia. Todo eso debemos de acabar con esa idolatría. Ellos, el pueblo de Israel, tenía que acabar con todas esas idolatrías, tenía que derribarlas, pero ellos no lo hicieron. Se unieron para unirse y adoraron a estos dioses. Josué 23:11 lo dice. Entonces, para que Israel pudiera disfrutar continuamente de las bendiciones del pacto, debía permanecer fiel a Dios, pero el pueblo de Israel no permaneció fiel a Dios. Hoy el pueblo adventista, la mayoría no está permaneciendo fiel a quién, a Dios, porque se van a ver alumbrados, se van a unas cosas de esas. Hombre, eso es paganismo. Nosotros no tenemos que fomentar el paganismo. Y dicen que es que se van a evangelizar, lleven entonces volantes y pongan en eso y digan, esto no es de Dios, esto es idolatría, pero se van que es que a ver alumbrados y a comprar cosas en los alumbrados. Hombre, eso es paganismo, yo vengo de allá y yo sé que eso es paganismo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de mantenerlos leales ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor de que dice aquí muchas personas, o la palabra Abba, que es amor, puede referirse a una amplia gama de afectos humanos, como el apego amistoso, la intimidad sexual, la ternura maternal, el amor romántico y la lealtad ¿a quién? A Dios. O sea, nosotros debemos de, si amamos a Dios, debemos de mantenerlos leales ¿a quién? A Dios. En Juan capítulo 13, versículo 34 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 13, versículo 34. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan 13, 34. La palabra de Dios nos dice claramente lo siguiente. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos ¿a qué? A otros. Dios dice que nos da ese mandamiento nuevo, pero ese mandamiento es también antiguo, porque lo podemos también ver en Levíticos capítulo 19, versículo 4. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en 19, 4. Levíticos 19, versículo 4. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Levíticos 19. No volváis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿No haréis qué? ¿Dioses de qué? De fundición. Entonces, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, Dios dice muy claramente que debemos de aferrarnos a Dios y amar al prójimo y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, como dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 5 y Mateo 22, 37. El mayor mandamiento es este: amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el gran mandamiento y primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces debemos amar a Dios y no ofenderlo con cosas de Babilonia, de idolatría de Babilonia. Debemos verdaderamente aferrarnos a Dios, porque si no nos aferramos a Dios, podemos perder la salvación. Entonces, dice muy claramente, la obediencia a sus mandamientos Dios quiere, Dios siempre quiso y ha querido y quiere que la obediencia a sus mandamientos surgiera natural y espontáneamente de una relación personal con Él. O sea, el amor no son palabras. O sea, nosotros debemos de tener pensamientos puros, palabras puras y santas, acciones puras y santas y obras puras y santas. Pero no únicamente de palabra, ay, yo amo a Dios. Pero uno le dice a la persona, ah, sí, yo amo a Dios, yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué quite ese árbol, hermano? Que es que eso no es de Dios. Y usted está paganizando la iglesia. Y entonces el pastor dice, no, es que yo aquí soy el que mando. Y eso usted es que es fanático. Entonces, mi querido amigo y hermano, que cantatas navideñas, que cuentos de eso. Nosotros vamos a la iglesia a adorar a Dios. Y vamos a cantar a Dios y vamos a hacer las cosas para Dios. Entonces debemos de aferrarnos verdaderamente a Dios, porque si no nos aferramos a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas, porque se manifiesta la ira de Dios contra los desobedientes. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Miremos lo que dice aquí.
Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusaría el pecado de ellos. Asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Esto Satanás engaña a quienes, a las personas, y ha engañado con la palabra gracia. Y entonces dice que no, que Dios de todas maneras nos va a salvar a todos. Y eso se llama universalismo. Pero Dios va a salvar o salvará solamente a sus hijos que obedientes. Miremos lo que dice aquí. Dios es el que da la vida. Desde el principio todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida, pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido y como consecuencia vino la discordia. Mientras que Dios había establecido como consecuencia vino la discordia. Mientras exista el pecado, los sufrimientos, la muerte serán inevitables. Únicamente por el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona sus funestos resultados. Entonces, pero también depende de la actitud de cada uno que tome de obedecer a Dios. O sea, la decisión es tuya. Nosotros tenemos que tener una decisión de obedecer a ¿quién? A Dios. Si no obedecemos a Dios, no vamos a poder ir al reino de ¿qué? De los cielos. Mi querido amigo y hermano, pastor de la iglesia, líderes de la iglesia, no sigan paganizando la iglesia con esas idolatrías. En diciembre y en todo el año, toda festividad, entonces la meten a la iglesia del paganismo. Ese árbol de Navidad, o que dicen de Navidad, Jesús no nació en diciembre. El que nació en diciembre es Tamuz. Y todas esas cosas que le hacen, se las hacen en honor a ¿quién? A Tamuz. Si ustedes quieren verdaderamente evangelizar a las personas, salgan con literatura y con textos bíblicos diciendo que esos árboles de Navidad ni aún en la casa se deben de utilizar y mostrándole que hay que verdaderamente amar a Dios y obedecerle a Él y aferrarnos a Dios para poder escapar de la ira de ¿quién? De Dios. Y que esos límites definidos Dios los estableció. No nos unamos en yugos desiguales ni traigamos a Babilonia a la iglesia. Y una señal de preocupación, o sea, Dios está preocupado porque no estamos predicando verdaderamente el evangelio, la verdad, y nos estamos uniendo a Babilonia. Todo se cumplió que Dios iba a entrar a la tierra prometida a estas personas. Dios quiere entrarnos a la Canaán ¿qué? Celestial, porque Dios es ¿qué? Fiel, pero solamente los que obedezcan y sean llenos del Espíritu Santo y quieran verdaderamente vivir una vida santa, mi querido amigo y hermano. Este es el repaso de lección. Dios es fiel. ¿Dios es qué? Dios es fiel. Dios promete llevarnos al reino de los cielos, pero solamente si tú haces la voluntad de Él. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para terminar este repaso de lección. Comparte este video, dalo a conocer y te invito a que te suscribas al canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios te bendiga. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje, por este maravilloso mensaje. Gracias por tus bendiciones. Perdona todos nuestros pecados y faltas. Y Padre misericordioso, que la iglesia ha traído a Babilonia a la iglesia, Padre misericordioso, con árboles de Navidad y con dramas y músicas de Navidad, que de todas esas cosas que no es un honor a ti, ni a ti te agrada eso, sino que es un honor a Tamuz, porque la iglesia está infiltrada y muchos paganos han entrado a la iglesia y para paganizar la iglesia. Pero habemos personas que no queremos eso y queremos que tú, Padre misericordioso, obres conforme a tu santa divina voluntad y destruyas esto, Padre misericordioso, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.